agitada porque deseaba estar pronto allí en ese momento de devoción, de búsqueda de la presencia del Señor Jesús. Bueno, la tarea la seguimos nosotros los que todavía tenemos la vida. Todavía hay un recorrido, todavía hay unas peleas por pelear y por ganar. Así que ánimo, pueblo de Dios, porque somos la iglesia triunfante. Somos el pueblo peregrino que levanta su cara, que levanta su mirada a esa esperanza gloriosa en los cielos. Así que mis hermanos, estamos además de todo en este mes que hace parte de ese peregrinaje de nuestra vida. Nuestra vida de familia es supremamente importante. Fue lo primero que Dios hizo cuando creó al hombre, le dio una familia. Así que como familia necesitamos todos nosotros, los que vivimos una vida de familia activa, pero los que también están lejos de sus casas, de todas maneras hay necesidad de reparar esas relaciones, de reparar los corazones. Por eso estamos en el taller del amor, en muchos enfoques con varias de nuestras poblaciones, con el interés de cubrir el 100% de la iglesia y recibir de la palabra de Dios, que es viva. La palabra de Dios es eficaz. La palabra de Dios es la que penetra para quebrantar, para remover, para reordenar el interior, el adentro de cada uno de nosotros. Así que les invitamos porque apenas vamos en la primera semana, viene la segunda, la tercera y necesitamos que haya esa disciplina y esa buena voluntad de todos nosotros para día a día y semana a semana ir creciendo. Taller del amor parejas, estamos con un aproximado de 60 parejas en la cual diariamente se les entrega un material de reflexión y un reto por asumir a fin de fortalecer el amor. Esta semana estábamos trabajando en redescubrir el amor, en reencontrar el amor, el repensar el amor, porque nuestra sociedad nos ha dicho que el amor son una cantidad de cosas que verdaderamente no son el amor, pero con la palabra de Dios estamos redescubriendo ese amor puro, ese amor auténtico, ese amor que debe permanecer en nosotros, pero que por razones del sistema humano tendemos a disiparnos, pero estamos cayendo en cuenta y esa es la voz de Dios para nuestros días, que estemos en paz, que vivamos en paz, que tengamos bienestar, que seamos libres de toda contención de nuestro corazón a nivel general, pero sobre todo con ese ser inmediato que es el esposo y la esposa. También estamos en el taller de los padres porque hay unos hijos, porque hay una descendencia por cuidar y un amor por repensar. También los jóvenes el día de ayer estuvieron en su taller porque hay necesidad de que los jóvenes amen a sus padres. Eso es indispensable, queridos muchachos, adolescentes y niños que me están escuchando en esta mañana. El amor de padres, de hijos, perdón, es indispensable. A veces los niños, los jóvenes, piensan que solo están para recibir de los padres, para recibir el amor expresado de millonésimas maneras, cuidado, protección, abrazos y tantas formas que hacemos nosotros los padres para rodear a los hijos del amor, pero los padres también necesitamos recibir amor de los hijos. ¿Cierto, padres? Bueno, usted que tiene sus hijos allá. Ay, bueno, hay necesidad que ellos se den cuenta que somos de carne y de hueso, que no somos máquinas de producir dinero, de producir abrazos. No somos seres de concreto que solo estamos dando y produciendo. Se necesita saber, queridos hijos, que los padres, el padre y la madre, somos seres de carne y hueso, que necesitamos también retroalimentar de cuando en cuando. Entonces, en nuestro amor necesitamos sentir de alguna manera que estamos en esta dura tarea, porque es una tarea, creo que es la más difícil de todas, que estamos cultivando
pero de cuando en cuando necesitamos sentir que estamos haciéndolo y que estamos recibiendo un feedback también de cariño, también de amor. Mucho ánimo entonces, querida familia, queridos parejas, padres, jóvenes, los niños, todos vamos a sentir que estamos repensando el amor y lo estamos repensando a la luz de la palabra de Dios. Y es justo entonces que todos los miembros de la familia, desde el padre, la madre, los hijos, los hermanitos, todos sintamos que estamos en este ejercicio y que Dios está obrando diariamente entre nosotros, y esto se ve reflejado en expresiones de amor y sobre todo en cambios internos, ¿verdad? No solo vamos a cambiar porque nuestra pareja, porque nuestros hijos sean beneficiados directos, sino porque esos cambios hacen parte de la estructura de nuestra vida, y no solo la familia va a sentirse beneficiada de esto que Dios nos está dando, sino que hace parte de nuestra estructura, y todos los que nos rodean y nosotros mismos delante de Dios nos vamos a sentir mucho mejor. Gloria al Señor. Mucho ánimo también con la cadena de oración. Seguimos orando, socialicen sus peticiones. Nuestro pastor Ernei está tomando nota. El ministerio de oración está atento para recibir las variedades, el conjunto de peticiones, de necesidades que hay, y seguimos clamando a Dios porque Él responde y nos ha demostrado a través de nuestra vida que Él ha estado atento a nuestra súplica, hoy más que nunca. Gloria al Señor. Hay que estar con el corazón quebrantado delante de la presencia de Dios, clamando y pidiéndole a Él, sobre todo, que nos ayude a entender su voluntad para nuestros tiempos. Mucho ánimo. Operación Clamor. El pueblo clama y Dios los oye. El pueblo que es la iglesia de las puertas abiertas, también sabemos que podemos y estamos abriendo las puertas de los cielos para que esa gracia bendita continúe diariamente con nosotros. Estamos para compartir la palabra del Señor en esta mañana, también en este marco del mes de la familia. Cada año tengo este privilegio de tener una dominical para llegar a ustedes con la palabra del Señor, y hace un año precisamente también estábamos en la Semana de la Familia con el tema Familias Más Fuertes. Tuve la oportunidad de participar llevando la palabra del Señor, y vamos a hacerlo hoy de nuevo gracias a nuestro pastor Guillermo Rátiva, que me ha permitido este privilegio, que también es un gran compromiso, que lo asumo delante de Dios y de todos ustedes con mucho temor y temblor. Así que vamos a tener una lectura de la palabra del Señor en el libro de Lucas. Abra allí su Biblia, querido hermano, querida hermana, en el libro de Lucas. Hay allí una palabra del Señor para nosotros en este día. Tenemos el tema de las familias invictas. Las familias invictas hace parte del paquete de taller del amor para la serie de las dominicales y para las mujeres invictas que trabajamos con ellas los días lunes con una serie de prédicas que fortalecen el ser y el rol de la mujer cristiana, y a través de la serie de familias invictas estamos fortaleciendo toda la familia en general. Hace 8 días nuestro pastor nos hablaba de familias con fundamentos, con futuro en Dios, y hoy vamos a hablar de liderazgo familiar, uno de mis temas favoritos. ¿Recuerdan hace un año? Eso fue pan y pedazo debajo del brazo para nuestros varones, y yo pienso que cada año debemos estar repasando por mucho, verdaderamente, ojalá fuese más, repasando el liderazgo del varón en la familia. Mi esposo, nuestro pastor, estará dentro de 8 días hablando del papel de la mujer en el hogar, pero como primero el orden es el varón, entonces me correspondió a mí primero. Vamos a leer esta palabra de Dios en el libro de Lucas, el capítulo 1, el versículo 13 hasta el versículo 17. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan.
y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor de ellos, e irá delante de él con espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Les invito para que tengamos una palabra de oración, para que nos pongamos en las manos del Señor. Hay necesidad de carácter urgente entender lo que Dios quiere hablarnos en estos tiempos. Así que dispongamos nuestro oído, el oído físico, pero detrás del oído físico está el oído espiritual, y dispongamos nuestro corazón para que la palabra se quede marcada allí, ese sello de la palabra en nuestra vida, y a partir de ahí venga todo ese torrente sanguíneo físico, pero también el espiritual, y lleve esa palabra de la cabeza a los pies, y hayan esas aperturas que necesitamos para crecer en nuestra vida de la fe y nuestra vida familiar. Nos ponemos en tus manos, soberano Dios. Tú das la palabra y suceden cosas grandes. Por tu palabra fueron creados los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Hoy otra vez, hoy de nuevo, nos acogemos a tu palabra poderosa. Tú que haces nuevas todas las cosas, afina nuestro oído para comprender, para entender el poder, la belleza, la necesidad de tu palabra. Hombres y mujeres, nos ponemos en tus manos, oh Dios, con corazones hambrientos, con corazones sedientos. Sí, Señor, sabemos que tu deseo es que nuestras vidas sean reordenadas. Oh Dios, ayúdanos en estos deseos, en estos propósitos. Dirígenos, permite que nuestra atención pueda ser puesta en tu palabra en estos minutos, en esta maravillosa escuela dominical. En tu nombre, poderoso Señor Jesús. Amén. Un saludo cordial también a nuestro hermano Carlos Durango y toda su familia, quien todos los días se ha dispuesto para facilitar que lleguemos a todos los hermanos de la querida iglesia de Bosa Paraíso. Gracias, hermano Carlos, hermana Ana María, que es una auxiliar tremenda, y cada una de sus hijas. Sabemos que de una u otra manera participan, porque esto, claro, involucra la casa, los espacios y también el servicio de todos. También gracias a Dios por nuestro hermano Mauricio, ministrándonos esta preciosa alabanza que hemos tenido para el Señor hoy y durante todos estos días. Dios bendiga y Dios fortalezca a cada uno de nuestros hermanos que hacen posible que esta transmisión llegue a cada uno de nuestros hogares. Nuestros amigos que nos están escuchando, que nos están viendo, sean bienvenidos de nuevo. Estamos orando por ustedes, todas las personas que están en la clase de Nueva Vida. Estamos orando para que Dios le dé revelación de su nombre, para que Dios le dé revelación de su palabra. Amén, para que Dios le haga sentir que usted necesita esta riqueza inigualable de la salvación. Es un placer tenerle en nuestra transmisión, saber que usted está ahí conectado. Usted, por estar conectado en este nuevo santuario virtual, es también beneficiario directo de la bendición de Dios por su palabra para su pueblo. Vamos a entrar entonces, queridos hermanos y amigos, a nuestro tema de liderazgo familiar. Toda institución humana, llámese como se llame, y labore para lo que labore, o ejerza en lo que quiera ejercer, está destinada a tener alguien que le oriente, que le dirige. Está destinada a que haya un espacio para alguien que tome la batuta, para alguien que encamine, para alguien que señale el camino. Esta institución, la institución de la familia, en primera medida, es ese espacio donde también se necesita esa figura de liderazgo. El liderazgo debe ejercerse también a partir de la familia,
y no solo a partir de la familia, sino en medio de la familia. Debe de haber un líder que se levante para orientar, para acaudillar, para encabezar, para capitanear la familia. Esa institución sagrada, sagrada porque salió del pensamiento, del deseo, del propósito de Dios. Entonces la familia tiene una naturaleza, una intención sagrada y se necesitó desde el principio y hasta el día de hoy que uno de los miembros de la familia acaudille, dirige todos los intereses de la familia. Y ese líder, esa persona que Dios ha puesto, que la ha habilitado, que Dios la ha nombrado, le ha dado ese título, pero no solo el título, sino la habilidad, la capacidad, la dotación divina y humana para realizar todo ese liderazgo, es el varón. Cuando decidimos formar un hogar y formar una familia, no solo hicimos un pacto de amor, sino que hicimos un pacto de fidelidad y un pacto de cuidado. Y la familia implica todo, porque todos los que estamos haciendo parte de la familia estamos completamente involucrados en todo lo que somos. Por eso se necesita que haya un liderazgo, porque en el hogar, en la familia, se está forjando nuevas generaciones y a través del ejercicio familiar estamos dotando a nuestros sucesores, estamos continuamente dando un legado, estamos dando unas herramientas, estamos dando un testamento que no es un testamento de dinero, de bienes, sino un testamento de vida, ¿verdad? Un testimonio de vida. Estamos sembrando en ellos una serie de aspectos importantes que se tendrán en cuenta en el desarrollo y en el propósito a lo largo de esas vidas. Entonces es en la familia es un taller, por eso titulamos o dimos por nombre a este mes de la familia el taller del amor, porque eso es la familia, es un taller donde hay esa cantidad de instrumentos, donde se maneja un instrumento u otro para reparar y para los partidos se arregla, se practica la soldadura, se le echa una cosa, se le atornilla lo que está flojo, lo que está incompleto se completa, lo que está descolorizado se pinta. En el taller hay una cantidad de posibilidades y así es la familia. La familia es el lugar donde primeramente, basados en el amor del que tanto hemos hablado, se forjan las vidas, se reparan, se sanan los corazones, no solamente se dañan, sino que también la familia se propone como el lugar donde deben sanarse los corazones, donde deben enderezarse en los caminos, donde los padres estamos allí alineando los hijos, apretándole los tornillos, ¿verdad? Y de una u otra manera estamos con todos esos utensilios que la vida misma, que Dios nos ha dado, estamos forjando esas generaciones. Pero ese taller, esta institución tan admirable porque ha funcionado a través de milenios, y ese fue el pensamiento de Dios, que a través de la familia fuese perpetuada la raza humana. Y Abraham le dijo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, esa institución, ese taller necesita alguien que lo lidere, alguien que lo administre, alguien que lo encamine, que lo encabece, que lo capitanee, gloria al Señor, alguien que lo acaudille. Y ese personaje es el varón, el esposo, el padre, esa figura masculina, es el llamado por Dios, porque así lo vemos en las Sagradas Escrituras. Es llamado por Dios para liderar la familia, para liderar los hogares. Es muy hermoso, seguramente ustedes han experimentado diversidad de sensaciones. Me dirijo exactamente o precisamente a los varones cuando han sido nombrados como gerentes, cuando han sido nombrados con cargos importantes donde usted puede desarrollar liderazgo, primacía, donde usted puede desarrollar autoridad,
donde usted tiene un grupo de personas a cargo. Eso es un rango importante para la sociedad. Se le sube el sueldo, se le amplía la oficina, se le atiende mejor, con mejor, un cafecito de mejor calidad, se le lleva allí una cantidad de asuntos de cafetería y para que ese gerente tenga bienestar, porque ha adquirido ese cargo de liderar una empresa o un grupo de personas. Si esas gerencias que son con un grupo de personas que no tienen que ver sanguínea, biológica, emocional, sentimentalmente con nosotros, les ponemos tanta atención, son tan importantes, que suben el sueldo y usted merece más atención por ello. ¿Cómo será esa gerencia familiar, ese liderazgo familiar? Y hoy lo que queremos a través de estos minutos y de la palabra del Señor es generar conciencia e invitar amablemente a cada uno de nuestros varones para que siga en ese lugar de liderazgo, y el que no haya tomado ese lugar de liderazgo y de autoridad, lo tome, porque es necesario. Su familia lo pide a gritos, la sociedad pide a gritos que usted haga ese proyecto de liderazgo familiar. Gloria al Señor. Y Dios también se lo está pidiendo, porque fue algo que Dios se lo entregó desde los comienzos, desde los inicios de la raza humana. Entonces el liderazgo familiar se propone como una respuesta al abandono que el sistema actual ha propuesto de familia. Los sistemas económicos hacen que hombres y mujeres salgan todas las madrugadas a correr por las calles, a sacar el carro, a salir de su casa, de su nido de amor, ¿verdad? Allá a producir en otro lugar para tener el sustento de cada día. Hombres y mujeres. Entonces, por ejemplo, aquí en la ciudad de Bogotá, en un momento antes de la pandemia, pues entonces todo mundo corriendo, los niños a las 5 de la mañana aquí en mi conjunto. Yo oigo desde las 4 de la mañana a las vecinas corriendo con los niños, o se oyen los niños, y uno baja a las 5 de la mañana, hay unas miniaturas de niños que ya están como unos astronautas, con chaqueta, con maleta, con una cantidad de cosas, y ya tienen que salir desde la madrugada, salir de la casa, porque el papá y la mamá se van y ellos tienen que mirar para dónde coger. La mejor opción es llevarla a un colegio donde él retornará a las 5 de la tarde. Y la madre y el padre llegan cansados y el niño llega cansado. ¿Verdad? Qué tremendo. Entonces, el liderazgo familiar se propone como una respuesta a ese abandono, y pinté un cuadro, pero hay otra clase de cuadros. Hay una diversidad de cuadros que reflejan el abandono. Hay madres que están en sus casas, pero sus hijos también están abandonados. O hay padres, no sé cómo haya sido su experiencia en estos casi 50 días que hemos estado en aislamiento preventivo. Creo que una de las cosas que se puso a prueba en esta situación, en este paréntesis que hemos tenido que vivir toda la raza humana, es poner a prueba nuestro liderazgo familiar. Es poner a prueba el saber estar en familia, el saber estar en casa, en percatarnos del otro, en estar en perspectiva del otro. De pronto las familias están tan fraccionadas que cada uno está en su cuarto como un mundo aparte, pero ha sido la oportunidad para reencontrarnos, para derribar esos muros que de pronto nos habían separado porque el sistema social, el sistema del mundo está planeado, está programado, está diseñado para destruir, para apartar las familias, para apartar los hijos de los padres, y los padres pueden que estén en casa y la madre puede ser una ama de casa, pero su hijo está haciendo una cosa y ella está haciendo otra. Creo que esto ha sido un paréntesis para un retomar ese propósito auténtico, primitivo de Dios con la familia. Creo que ha sido un paréntesis para volver a nuestros principios, para volver a las sendas antiguas, como he escuchado tanto en estos días. El liderazgo familiar invita entonces a retomar la familia,
en el propósito de Dios, es liberar la familia y sus roles de esos aspectos, de esos contextos sociales que la han desfigurado. El mundo, el sistema del mundo se ha preparado con un ataque letal contra el hogar, separar al hombre y a la mujer y distorsionar eso sagrado como es el matrimonio, esa belleza de plan de Dios. Ahora el hombre hoy por hoy lo tiene distorsionado. Se habla de matrimonio y parece que se hablara de un karma, de lo peor, de lo peor, de lo peor. Y decirlo y pensarlo así es estar en contra del pensamiento y de la voluntad de Dios. Pero la iglesia está compuesta por personas que han sido regeneradas, por personas que hemos sido renacidas, que hemos vuelto a vivir en Dios. Por eso nosotros no asumimos con una mentalidad mundana nuestra vida en todos sus aspectos y menos en el familiar. Anoche oíamos un poderoso sermón con el tema de la mentalidad del cristiano para derrotar el conformismo. Cristiandad es mentalidad, es una nueva cultura que busca retomar en las sendas antiguas. Jesucristo, el Dios manifestado en carne, vino a decirnos esto, a reordenar el mundo y a pagar el precio del hombre completamente desviado, alejado a miles de kilómetros del propósito de Dios. Por eso nosotros como pueblo de Dios asumimos la vida, asumimos la familia con una mentalidad diferente, no con la mentalidad del mundo. El mundo no nos enseña a ser familia, a ser padres, a ser esposos, a ser esposas, por hermoso que sea el programa de televisión, va en contra de los principios de la familia, porque los medios de comunicación son aliados a todo este mundo construido lejos de Dios. Entonces es en la palabra de Dios, es en el seno de la iglesia donde podemos aprender a vivir con mentalidad renovada, regenerada, transformada, lavada, ¿verdad? Originada a través del bautismo en el pensamiento de Dios. Aquí es donde aprendemos a vivir, queridos amigos, queridos hermanos, es en la comunidad de la fe, frente a la palabra de Dios, donde adquirimos esa nueva mentalidad. Aquí es donde aprendemos a vivir la vida y a vivir la vida en familia. Gloria al Señor. Liderazgo familiar indica que en su casa entonces hay alguien que toma la batuta, que va a la cabeza y que es ese hombre, gracias a Dios por todos nuestros esposos, los padres de familia creyentes, porque son hombres que han sido renacidos, han vuelto a nacer en Cristo. Son hombres que han venido en ese proceso de transformación. Son hombres que en Dios ha depositado sabiduría, porque en casa se necesita un hombre sabio, no solamente una mujer sabia. Nos hemos apegado al texto de que la mujer sabia edifica su casa, pero me di a la tarea, no sé si hace un año se los dije, de leer precisamente esta propuesta a través del libro de Proverbios. Y habla del hombre sabio cantidad de veces. Y Pedro retoma, vivan con ellas, varones, sabiamente. Entonces, queridos hermanos, son hombres que han sido renacidos en Dios. Son hombres con una nueva mentalidad, que han entendido que hay un liderazgo dado por Dios. No le estamos diciendo nosotras, ni yo, mucho menos, de una manera personal. Estoy retomando la palabra del Señor y desde los orígenes yo veo que Dios le dio al hombre, al varón, a ese príncipe, por así decirlo, ese ser primordial de la creación. Le dio toda esa capacidad y le dijo, allá todos los hombres en ese simbolismo reunidos en Adán, miren todo lo que he creado, administren, sojúzguenlo, dirijan todo lo que he creado. Y después de ello, entonces vino la mujer, vino los hijos, y vino toda la descendencia humana. Quiero hablarle, querido hermano, y toda la familia de Dios y los amigos que están reunidos escuchando esta palabra en este santuario virtual. 3 principios de liderazgo del varón. Primero, el principio de la igualdad. Mucha atención a esto. Dice la palabra del Señor
en Efesios 5:11, someteos unos a otros en el temor de Dios. También dice en el libro de Gálatas, ahora en Cristo, a partir de la cruz, no hay ni libre ni esclavo. No hay ni judío ni griego. No hay hombre y mujer. El Evangelio trajo esa propuesta para abolir todas las barreras humanas que el hombre ha construido. El Señor Jesús, por su muerte en la cruz, dio todas las posibilidades para que el hombre, para que la mujer, seamos iguales delante de Él, delante de nosotros mismos. Todo esposo, todo padre, todo el que forja una generación debe tener clara este principio de la igualdad. En segunda medida vamos a ver el principio de jerarquía. También en Efesios 5, el versículo 23 dice, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces, aquí hay una jerarquía porque estamos hablando de liderazgo familiar, porque estamos hablando de que en primera medida el hombre fue el comisionado por Dios, el delegado, para desarrollar, para emprender un liderazgo familiar. Pero aquí nos habla de una organización jerárquica, porque no pueden liderar dos personas a la vez. Tiene que haber alguien que responda por el liderazgo de la familia, y es esta persona a quien Dios le ha puesto por cabeza. Pero recuerde que primero va el principio de la igualdad, porque una cosa es la igualdad y otra cosa es la jerarquía. La jerarquía nos dice cómo vamos a funcionar. La jerarquía no nos dice que yo soy más que el otro o superior al otro, o que yo como mujer soy menos que mi esposo, o que el varón es superior a la mujer, porque la jerarquía nos está hablando de organización en la institución de la familia. No nos está hablando de superioridad. Si el varón, Dios le ha dado esa posición de liderar, no significa que él sea superior a la mujer, ni la mujer debe sentirse inferior al varón. Esta sociedad conyugal debe vivirse y asumirse en una igualdad, y no solo los esposos, sino que todos los miembros de la familia. El varón, que es ese gran líder puesto por Dios en el hogar, debe mirar con valoración al otro y con su debido respeto a la esposa primeramente, porque es su complemento y porque es esa compañera que Dios le ha dado. Y además hay que mirar a los hijos también con valoración, con respeto. Hay que verlos como seres humanos, no que porque son hijos, entonces son inferiores a los padres, es inferior a la madre o es inferior al padre, y yo puedo ejercer un dominio sobre ellos, y yo puedo maltratarlos, y puedo hacer una cantidad de cosas, quebrantarles la voluntad. No se puede asumir de esta manera el liderazgo familiar, porque es precisamente esto lo que por décadas y siglos ha dañado el concepto de familia, y la familia se ha vuelto, en vez de ser un taller de amor y de propuestas de vida, se ha vuelto, es un lugar donde hay desquebrajamiento, donde hay heridas, donde hay dolores profundos, donde hay maltrato. ¿Por qué? Porque no valoramos, no se valora al otro con esos principios de la igualdad, sino que se levanta unos sobre otros para imperar, ¿verdad? Para subyugar, para maltratar. Pero eso no puede ocurrir en la iglesia, que somos la contracultura del mundo. Le estamos dando al mundo lo que el mundo no puede hacerlo por sí mismo. Nosotros en Cristo necesitamos pensar diferente, con la mentalidad de Cristo. Veamos a Jesús en los evangelios, cómo trató
a todas las personas con igualdad. Al pobre le dio dignidad, a la mujer, al niño, a todos les dio oportunidad en su ministerio, oportunidad de acercarse a Él, de recibir un beneficio. Él revolucionó los conceptos sociales del momento donde había tanta segregación y tanta discriminación. La segregación y la discriminación ha sido el flagelo, uno de los peores flagelos de la humanidad. Pero eso ha venido del hombre caído, del sistema mundano, del mundo caído, pero nosotros en Cristo estamos construyendo el reino de Dios. No podemos asumir la vida, ni asumir la familia, ni los roles familiares como lo asume el mundo. El mundo, como no ha entendido esto del principio de la jerarquía, entonces desarrolló lo que no nos gusta ni nombrar, una cultura llamada machismo, que le dice a la mujer: usted es una cosa, usted es un objeto, yo la tomo, yo la pongo. Eso ha traído maltrato, ha dañado, y el efecto de eso ha sido un efecto impresionante. Ya la mujer está en el otro extremo, ya ella dice que se ha liberado, que ella puede valerse de sí misma, que ella ahora tiene su dinero, y ahora muchas mujeres han tomado esta posición de mando, y ahora ganan mucho dinero, y ahora le dice al esposo: pues yo soy la que gano dinero, usted aquí, usted allá, y ya la cosa se está cambiando por completo. Ya muchas mujeres controlan a sus esposos, les dicen: pásenme el dinero que gana, y yo gobierno todo, hasta le hago agenda, usted diga sí, usted diga no, y estamos en otro extremo. Pero eso es el sistema del mundo. Nosotros tenemos que quedarnos centrados, profundizar y crecer en la manera en que Dios ordenó el sistema humano a través o por medio de la familia. Y siempre esa ordenanza va buscando una armonía delante de Dios, una armonía, una integralidad, un equilibrio en todas las cosas. No podemos irnos a los extremos, sino que irnos en ese equilibrio, en esa sensatez, en esa lucidez que da la sabiduría, que da el entendimiento. Dios lo da, el Espíritu Santo es el que da todas estas cosas. Completemos los principios importantes en el liderazgo familiar. Y vuelvo a saludar a cada varón, cada padre, a cada esposo y a toda la familia cristiana y a todos nuestros amigos que están en sintonía en este momento, que estamos conectados en Taller del Amor en Familias Invictas. El tercer principio es: Dios le ha dado la facultad al varón para dirigir. Hay un principio de autoridad. Mandar es poner su voluntad sobre otro. Y eso es lo que hemos oído. Ese es el lenguaje. Ese es el lenguaje de esa cultura machista. Voy a mandar, o yo soy el que mando en casa. Poner voluntad sobre otro. Pero esa no es lo que Dios le dio al hombre. La autoridad no fue para ponerse sobre otro, sino para asirse de esa sensatez y lucidez, de esa sabiduría que hemos estado hablando. Saber dirigir, saber comandar, es aprender. El varón necesita aprender a ejercer la autoridad que Dios le ha dado, porque el varón tiende a dispersarse o a concentrarse en solo una cosa. Entonces, a veces esa autoridad no se entiende o no se asume, y pasan cosas en la familia, y pasan cosas en el hogar. Y a veces el varón no se da cuenta. A veces una de las jovencitas de casa o alguien en la casa entró de pronto, entró con un vicio a casa y el padre no se da cuenta. Se trasnochó el hijo, la hija, viendo películas toda la noche y el padre no se da cuenta. Yo recuerdo que mi madre me contaba una anécdota. No sé si, bueno, ya me atreví a contársela, de que mi abuelo, que fue un hombre muy consagrado y entregado al Señor,
estaba en casa y una de mis tías se estaba apartando del Señor y puso el equipo con música no creyente a todo volumen, y mi abuelo estaba en la hamaca. Y mi abuelo resultó alabando que al Señor con la música inconversa que mi tía había puesto. Y ya estaba ya en tremenda bendición. Cuando cayó en cuenta que eso no era la música para alabar a Dios, se levantó ofuscado y hija, ¿y esto qué es? ¿Y por qué esta música aquí? ¿Se da cuenta? Porque el hombre tiende a ser distraído. Y necesitamos que usted ejerza su autoridad en la casa. Que si está en casa, esté en casa. Deje su trabajo allá en la oficina, en el cuarto, si está haciendo teletrabajo, casa trabajo, casa oficina, casa iglesia, bueno, todo esto, que se quede allí, pero hay que aprender a estar en familia. Esta es la gran lección de estos días. Aprender a estar. Y si hay 5 miembros, 6 miembros, 3 miembros, sabemos que como padres, sabemos que como esposo, giramos en función de ese otro, de esa otra persona, del bienestar de esa otra persona. Entonces, no nos pueden pasar esta clase de cosas, ¿verdad? Como estaba contando yo la anécdota de mi abuelo, no, necesitamos enfocarnos. Y Dios está dándonos esta lección, este tiempo sobre todo, veámoslo así, para poder reparar y para poder crecer en el liderazgo familiar, para reparar, para hacer el buen uso de la autoridad, porque la autoridad es una cosa sagradísima. Dios se la ha dado a usted, querido varón. Dios le dio autoridad para ejercer un liderazgo familiar, pero usted necesita saber qué es eso y cómo debe hacerlo, y debe acercarse al Señor para que Él le dirija. Miren, entonces voy a cerrar en estos 3 aspectos importantes como principios del liderazgo familiar, y vamos a hablar rápidamente de 3 aspectos en el liderazgo familiar en el varón. El liderazgo del varón en la familia debe estar basado en los valores del reino de Dios. Dice la palabra del Señor: todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, ponga su cabeza y piensa. En esto, pensar. El liderazgo del varón en casa, en la familia, es un liderazgo de implementación de los valores. Los valores son opuestos, los valores del reino de Dios son opuestos a los valores del mundo. Todo varón creyente necesita tener claro que es llamado a una vida en conformidad a los valores del reino de Dios. Así que su liderazgo, querido hermano, está basado en los valores del reino, que son opuestos a los valores del mundo. En segunda medida, su liderazgo está basado en el servicio. Este asunto de la familia es eso, es servirnos, es apoyarnos mutuamente. Eso es la sociedad conyugal, apoyarnos mutuamente, ayudarnos, cooperar, tener todos esos valores en nuestra vida son fundamentales para la construcción de nuestra casa sobre la roca, que es la vida en Cristo, la vida familiar en Cristo. Entonces, usted en su casa está sirviendo a Dios. Usted en su casa, cuando provee, está haciendo la voluntad de Dios. Cuando usted protege a su familia, busca y se esfuerza por el bienestar integral, físico, espiritual, emocional de su familia, de cada uno de sus miembros, usted está sirviendo a Dios, y Dios le ha puesto para velar por ese bienestar integral de la familia. Miren, hay un texto muy importante, esté atento porque está en Mateo, el capítulo 20, el versículo 25 al 28. Mucha atención, que esto es impresionante, esta palabra de Dios que la hemos leído tantas veces, pero que nos ilustra muy bien para lo que estamos hablando. Dice aquí la palabra del Señor: entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen
dominio, mandato, potestad, dice textualmente. Más entre vosotros, le está diciendo a los discípulos. Y ahora nos lo dice a nosotros, como parte de la iglesia, como personas que vivimos la vida nueva en Cristo. Mas no será así entre vosotros. Esto es para nosotros lo que estamos haciendo, familia. Mas el que quiera hacerse grande, gloria a Dios, entre vosotros, será vuestro servidor. Usted también, querido padre, puede ofrecerle un juguito a su esposa, puede llevarle un vasito de agua, puede decirle: mija, mi amor, ¿qué te pasa? ¿Qué te sucede? Iremos a ver cuántas puntillas hay por clavar en casa, cuántas reparaciones hay que hacer en casa. Eso es un liderazgo de servicio. Aquí el Señor Jesús en su ministerio está diciendo: yo estoy implantando un reino diferente a como lo vive el mundo, porque en el mundo se buscan los rangos y los estatus para dominar a otros. Pero en mi reino no es así, porque en mi reino el que quiera ser grande entre vosotros, la palabra clave, será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, porque yo le seré el ejemplo, dice. Esa es la autoridad. Y usted que ha oído el principio de autoridad inicia y se fundamenta en el ejemplo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Mire a Jesús. No miremos al mundo para ver cómo tenemos que ser padres, cómo tenemos que hacer familia. No es en la televisión, ni en las películas, ni en la literatura clásica. Todo es muy admirable, es parte del arte, muy bonito, pero eso no nos enseña a nosotros a vivir la vida. Miremos a Jesús, porque Él vino no para ser servido, sino para servir y para dar su vida por rescate de muchos. Esto es el liderazgo familiar que se necesita en casa. Pero sobre todo, el liderazgo familiar habla de alguien que está en perspectiva en Dios. El varón, creado por Dios en los orígenes, en los comienzos, de frente a Dios. Dios le dio la cara al hombre y el hombre hablaba de una manera personal con Dios, fueron amigos en esos orígenes, en esos comienzos. Entonces, el liderazgo familiar, querido varón, es un liderazgo de fe, y ese liderazgo se puede definir en términos de búsqueda de Dios, en términos de consagración, en términos de entrega, gloria a Dios, en términos de la búsqueda de Dios a través de la palabra. El varón debe ser ese hombre que ejerce ese liderazgo familiar y se llena todos los días de la palabra de Dios, que madruga, amén, que rompe el silencio de la noche en esa oración, que interrumpe su sueño para buscar a Dios, porque es que tiene una delegación tan delicada, tan importante, que es lo más grande de su vida, más grande que ser el gerente de una empresa, más grande que las acciones que de pronto pueda tener en una bolsa, más grande que el dinero que tiene en la cuenta bancaria, más grande de cualquier inversión que tenga, cualquier riqueza en términos de posesión, porque ahora así es como nos bombardea la sociedad actual, que somos lo que tenemos, pero tenemos los hijos de Dios que sacarnos eso de la cabeza. No es lo que materialmente nos hace. Lo que nos hace a nosotros es el peso de gloria que haya en nuestra vida. Y eso se consigue a solas con Dios. Por eso el varón, por eso el hombre debe ejercer su liderazgo de fe en conexión con Dios, porque allí es donde recibe esa gracia de Dios, porque allí es donde recibe esa dirección de Dios, porque allí recibe vitalidad de Dios, allí recibe inspiración de Dios, allí es donde Dios lo envuelve en su amor y Él se levanta de esa oración cada mañana, envuelto de esa presencia divina, envuelto de esa gloria de Dios. Entonces se vuelve un hombre manso, se vuelve un hombre humilde. Necesitamos
más hombres humildes, más hombres mansos, más hombres donde impere el fruto del Espíritu, que es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Gloria a Dios. Necesitamos varones que no hagan familias y hogares a su propio modo y así, como digo yo, raspando las paredes con sus uñas a gatas, porque se ven insuficientes, se ven que han estado vacíos porque no hay llenura de Dios. Hermanos, usted es un líder en su familia, y su liderazgo más importante, como todo, porque se necesita un liderazgo integral. Su liderazgo más importante es el de la fe. Usted es un transmisor de la fe en Dios. Usted debe enseñarle a sus niños desde más pequeños, con su esposa, claro. No estamos sacando a la esposa, a la mujer de esto, no es que nosotras somos las ayudas, pero poco a poco la mujer ha estado ejerciendo un liderazgo familiar y un liderazgo espiritual. Y la mujer entonces en muchos hogares, lo digo porque he atendido a muchísimas mujeres a través de estos 25 años, a muchas. Y las hermanas regularmente me dicen, mi hermana, no hay una convocación al devocional familiar, no hay una palabra de oración en mi casa. Y son creyentes nuestros varones, allá bien elegantes, con una corbata, muy queridos, muy bonitos, muy apreciados, muy admirados. Pero no es esa la esencia de la vida. No es cuánta admiración pueda lograr de otros cuando en mi casa hay sed de Dios, hay hambre de Dios, hermanos. No es simplemente una vida social de puertas para afuera y tener una gran imagen y una gran admiración de muchos, sino tener verdaderamente un liderazgo familiar basado en la fe, basado en la búsqueda. Y he oído por años he oído que las damas me dicen, hermana, yo soy la que oro, yo soy la que invito al devocional, yo soy la que hablo de la palabra de Dios, yo soy la que me doy cuenta de las falencias de los hijos cuando se están alejando de Dios, cuando una cosa y cuando otra, y mi esposo está un poco desprevenido, de pronto como mi abuelo, como les conté ahorita, alabando al Señor con la música inconversa. Mi hermano, este es su espacio más importante. Y aquí es donde usted pone su firma. Aquí es donde Dios le permite a usted poner el sello de la fe. Y quiero decirle que yo como hija he sido el producto de un liderazgo familiar. Mi padre fue un hombre que se tomó esto a pecho tan impresionantemente. Hicieron un dúo tremendo con mi querida madre. Hermano, ese hombre marcó mi vida cuando en mi infancia yo lo oía orar. Y fue un hombre de oración y es hasta el día de hoy, pero no sé si se los había dicho, pero hace como unos 3 años lo vi por primera vez acostado. Nunca en mi vida vi a mi padre acostado. Siempre que entraba a su cuarto estaba arrodillado. Y siempre en mi infancia oía un clamor todas las noches. Hermanos, eso penetró a mi corazón y eso ha hecho de mí lo que soy, porque eso produjo un llamado y una sed. Esa oración de mi padre y de mi madre provocó sed de Dios en mi vida. Y sé que impactó también la vida de mis hermanos, lo sé, y doy testimonio de ellos, hermanos. Este tiempo de familia, queridos varones, es demasiado rápido, es demasiado breve. Ahora podemos ver cómo los días se están yendo exageradamente rápido, asombrosamente rápido. Este tiempo de poner el sello de la fe, con un liderazgo de la fe, nuestros hijos se acortan y los hijos ya dirán, me voy a casar, me voy, tengo un proyecto de vida y ya no podemos influir en ellos de una manera directa. Es tiempo de levantarnos del sueño, dice el Señor. La palabra de Dios dice, es tiempo de levantarnos, pero permítame terminar con la porción con la que iniciamos. La porción de Lucas, que estábamos leyendo de Zacarías, que recibió esa visión siendo Zacarías sacerdote en Israel,
y le tocó el turno de ministrar, recibió una visión, y esa visión hablaba de que un hijo nacería de ellos, de Zacarías y Elizabeth en su vejez. Y Dios le da a través del ángel a Zacarías señales de los rasgos de Juan el Bautista, e irá delante de él. Dice que Juan Bautista, y que en el embarazo de Elizabeth no beberá ni vino ni sidra, será lleno del Espíritu Santo. ¿Cuál será la misión de Juan el Bautista? Hacer que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor de ellos. E irá delante de él el espíritu y el poder de Elías. Bueno, la persona y el ministerio de Juan Bautista irrumpió en medio de una familia irreprensible. Usted lo detalla en los dos primeros capítulos de Lucas. Y dice que ese ministerio de Juan Bautista sería semejante al ministerio y a la persona del profeta Elías. Elías tuvo un ministerio asombroso, impresionante, en un tiempo crítico del pueblo de Israel. Había una proliferación idolátrica en Israel. Habían altares a Baal regados. Eso es una influencia del imperio fenicio, de los pueblos de los cananeos, de los fereceos, de todos esos pueblos que habían allí y en las naciones aledañas a la tierra que fluye leche y miel. Y muchas de esas instituciones idolátricas prevalecieron por generaciones y por siglos, por la falta de liderazgo del pueblo de Israel. Ellos asumieron y absorbieron todo ese panteón, si me lo permite, de dioses, dioses ajenos, dioses que no pertenecían a la realidad de la fe del pueblo de Israel. Ahí faltó liderazgo, pero en ese momento irrumpió, en un momento crítico, irrumpió Elías, lo llaman el hombre de fuego, y él enfrentó a los adoradores de Baal cara a cara y dijo: si es verdad que Baal es el Dios de Israel, que descienda fuego del cielo, y si no es así, que entonces el Dios de Israel consuma este altar. Eso tiene una teología, una simbología tremendo, para decirles el impacto del ministerio y de la persona de Elías. Pero Juan Bautista tiene una conexión directa con el ministerio y la persona de Elías. Él iba a ser como un nuevo Elías, iba a causar un impacto a toda la población de Israel. Él era el precursor. Él apareció como una antesala a la manifestación del ministerio de Jesús. Entonces, ese impacto que provocó tanto Elías como Juan el Bautista para dar esa apertura al ministerio de Jesús, tiene un objetivo y está claramente descrito: para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Gloria al Señor. Se necesita un liderazgo familiar, gloria a Dios, de parte de los varones de cada familia. Gloria al Señor. Que sea un ministerio de impacto, que haga volver los corazones de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Gloria al Señor. Un ministerio, un liderazgo, amén, basado en la fe, en la consagración, en la búsqueda de Dios, en la búsqueda de la voluntad y de la presencia del Señor, que haga que muchos de los hijos se conviertan al Señor y a nuestro Dios. ¿Para qué? Para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Podríamos quitarle la palabra pueblo y pongámosle: para preparar al Señor una familia bien dispuesta. Que se levante entonces ese liderazgo familiar a través de nuestros varones con este objetivo: que se le prepare al Señor una familia dispuesta. Y no solo una familia, porque las familias de la iglesia, toda esa suma conforma el gran pueblo de Dios. Entonces, para que este pueblo de Dios esté preparado para toda buena obra y para todos los propósitos de Dios, necesitamos ese liderazgo familiar, un liderazgo de fe. De pronto, alguna de las damas de la iglesia
o de pronto de las visitas de los amigos que nos están acompañando, ha estado trabajando un poco sola. Y bueno, Dios le ha respaldado y Dios le ha ayudado, porque Dios no avergüenza, sino que nos da, Él saca adelante a su pueblo. Pero si son dos trabajando mancomunadamente, con el liderazgo del varón, con la convocatoria del varón, diciendo, mijas, las cosas van a ser así a partir de hoy. Y la oración aquí es a las 5 de la mañana, así era en mi casa. A las 5 de la mañana mi papá nos prendía la luz. Y eso sí era un foco que iluminaba más que todo esto, porque lo estamos iluminando para la transmisión. Quedábamos inmediatamente ciegos, como si fuera una visión celestial, quedábamos ciegos. Y decía, amigos, es la hora de oración. Teníamos 5, 6, 7, 8, 9, 10, teníamos pocos años y nos tocaba levantarnos, porque si nos tocaba lavarnos los dientes, porque nos tocaba bañarnos, como ese fue el sistema de crianza que ellos implementaron y les fue bien, porque aquí estamos todos los hijos, ya estamos mayores, tenemos hijos adultos y ahí vamos. Necesitamos entender lo que Dios quiere hacer a través de la familia con nosotros y con la iglesia. Gloria al Señor. Entonces, este liderazgo ha de hacerse con esta conciencia, con esta mentalidad de que estamos preparando en nuestra familia un pueblo dispuesto para Dios. Yo le dejo a usted con unas preguntas para que usted reflexione y luego vamos a orar. Quiero dejar en manos de los varones estas preguntas. ¿Cómo puedo alinearme con Dios estrictamente en mi misión como esposo y como padre? En segunda medida, ¿cómo puedo mejorar o retomar el liderazgo familiar que me corresponde como hijo de Dios, como esposo y como padre? Puedo comprometerme a revisar los principios del reino y meterme en él para generar un impacto familiar basado en mi liderazgo, en tu liderazgo familiar, y que esté basado en la voluntad de Dios. Les dejo estas inquietudes, queridos varones, y estoy deseosa de seguir viviendo este gran tiempo de avivamiento que Dios nos permitió vivirlo, aperturando este año en la iglesia. Lo sentíamos en las oraciones, allí en el templo, en los cultos, en las reuniones. Y no lo hemos dejado de sentir en estos casi 50 días en que hemos estado distanciados, pero a la final conectados a través de estas diferentes transmisiones, llevando la palabra de Dios. Estoy ansiosa de que que este avivamiento continúe, y yo creo que todas las figuras masculinas que están como en perspectiva a Dios, como hombres renacidos en Dios, pueden seguir trayendo ese avivar de Dios, ese Dios que está en los cielos, traerlo a la tierra, traerlo a la familia, ¿verdad? Con estos hombres que se levanten, que madruguen a orar, que busquen de Dios, porque si le ha ido bien dejando a su esposa un poco sola en el liderazgo de la fe y en el liderazgo familiar, ¿cómo será si usted se pone en su lugar? Porque es que, querido hermano, ese es el propósito, esa es la voluntad de Dios para usted. Retómela, porque cuando se ordena, cuando algo vuelve a su lugar, todo el sistema que hace parte se ordena, se beneficia. Usted va a poder fluir, gloria a Dios, usted va a poder levantarse y ver ese fruto de su trabajo a su alrededor. Mucho ánimo, padres, gloria a Dios. Quiero oír testimonios de mis hermanas que se irrumpen la noche con el clamor, que está convocando a la oración, que está preparando devocionales familiares, que esos devocionales familiares son sustanciosos, son profundos, son unos churrascos espirituales. Gloria al Señor, que esa familia está reciendo renovada, removida. Amén, que Dios está obrando grandemente, porque si usted se propone hacerlo, querido varón, Dios lo va a respaldar. Y yo sé que hay muchos varones que se han puesto en su lugar, pero nos faltan unos tantos. Necesitamos que sean su mayoría. Gloria al Señor. Tengamos una palabra de oración y meditemos en esa palabra de Dios. Hay un deseo, hay un plan.
que haya una familia y que haya un pueblo preparado para Dios.